Saludos cordiales a todos, mis estimados amigos, y para aquellos que aún no me conocen, fundamentalmente quienes visitan el canal por primera vez, me presento. Mi nombre es Jorge. Les transmito desde Roma, Italia, y es un gusto enorme para mí dirigirme a ustedes para transmitirles sea mi conocimiento y experiencia que mi pasión por la geopolítica y otros temas. También les pido que se suscriban al canal para que el mismo pueda crecer, ya que sin su ayuda esto no será posible y se los agradezco mucho. Amigos estimados, como bien habrán intuido, el día de hoy nos ocuparemos aquí enteramente de la cuestión de Venezuela y del tema del ataque de Estados Unidos a dicho país de días atrás, así como la captura-secuestro de su presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, les anticipo que les he agregado un análisis correlacionado del llamado principio filosófico del mal menor, que les aseguro es muy interesante, citando a varios de sus ilustres precursores, entre ellos el romano estoico Cicerón, filósofo y abogado de la antigua Roma, con su famoso enunciado minima de malis eligenda. En otras palabras, el principio del mal menor. Créanme que les interesará. Para los pacientes que sepan esperar con calma y se queden con nosotros a seguir el contexto del presente video. Brevemente antes de comenzar, quiero saludar y agradecer a Diana Lorena Cobos Cuesta. Bienvenida al canal y gracias por tu suscripción. Y dicho esto, sin más preámbulos, comencemos. Y bien, pues esta situación de Venezuela, amigos queridos, tenemos que nosotros analizarlas eh, yendo para atrás en el tiempo. Y tenemos varios meses. Yo me permito decir que esto está desde que Donald Trump entró al poder, que es un año de lo que él entró. Solamente que él entró amenazando a todo el mundo, insultando a todo el mundo, metiendo miedo por doquier, con los impuestos, con las tasas, con intervenciones militares por aquí, intervenciones militares por allá, etcétera, etcétera, de tal manera de que como era por todos lados que él lanzaba advertencias, entonces lo que él insultaba también contra Venezuela, contra el presidente Maduro, no es que llamaba demasiado la atención, porque si lo hacía por doquier y a todos, entonces pues esto era solamente algo más, sino que poco a poco se fue concentrando y agravando la situación. Hubieron algunos elementos internacionales que lo tuvieron distraído, como fue por ejemplo el problema entre Rusia y Ucrania, luego el problema entre Israel también y Palestina. Son situaciones que lo tuvieron distraído por un tiempo, pero posteriormente ya se concentró sobre Venezuela. Y pues hemos visto que ha ido aumentando el tono. Cabe decir de que las fricciones entre Estados Unidos y Venezuela no son desde ahora con Donald Trump. Vienen desde muchísimo atrás, desde el tiempo de Hugo Chávez. Desde allí viene. Entonces tenemos décadas de fricciones con sanciones que Estados Unidos le ha puesto a Venezuela, etcétera, etcétera, de tal manera que no es una cosa nueva. Solamente que el llegar a esto que se ha llegado, esto es lo novedoso. Y se ha hecho ahora, desde que Donald Trump entró al poder. De tal manera que luego que pasó el problema entre Gaza, entre Palestina y pues Israel, ya comenzó a aumentar, como les decía, el problema. Y comenzó poco a poco a hacerlo físico con la llegada de barcos de guerra. Eso prácticamente, tropas en el Caribe, de lo cual igual había miedo entre muchos países de la zona, visto que no es que había una declaración de guerra oficial y no se sabía contra quién podía haber o desencadenarse un ataque estadounidense, ya que simplemente las tropas se estaban acumulando allí, pero podían atacar a cualquier país, a cual sea así, de toda el área del Caribe, sin excepción. Se rumoraba pues de Venezuela, pero no era necesariamente el único. Sin embargo, continuaban las fricciones verbales, pues porque Maduro continuaba lanzando advertencias, respondiendo. Y yo lo que digo es de que no fue sorpresivo este ataque, porque
De sorpresa, pues no tuvo mucho, ya que hubieron tantos y tantos meses en los cuales Venezuela pudo haberse preparado muy, muy, muy bien para este eventual conflicto. Entonces la sorpresa no fue tanto el ataque, sino la facilidad del mismo. Esa es la sorpresa. Y yo ahora me permito hacerles a ustedes un hincapié en nuestra memoria, recordando cuando Estados Unidos invadió Panamá. Panamá pues es un país pequeñito que tiene sus fuerzas armadas, pero no es ciertamente una potencia militar. Para poderlo capturar al general Noriega, quisiera que ustedes recuerden, los panameños se defendieron. No es que huyeron despavoridos, se defendieron, combatieron y causaron bajas, numerosas bajas a los estadounidenses. Existen fotografías y videos en los que se los ve a los soldados estadounidenses fallecidos, muertos en el suelo, uniformados ahí fallecidos. Que luego los cubrían con sábanas blancas, los llevaron en aviones, les hicieron pues los honores militares, pero hubo un poco de fricciones y problemas internos en Estados Unidos por estas muertes, porque no fue tan simple, se defendieron. Entonces, ¿cómo es posible, por lógica, si un país pequeño como Panamá ocasiona bajas a los estadounidenses, un país grande como Venezuela, que en teoría ostenta unas fuerzas armadas poderosas en la zona, no fueron capaces de defenderse ni mínimamente? O sea, sorprende de verdad tantísimo. Entonces aquí la sorpresa no es tanto del ataque, sino de la facilidad del mismo. Es demasiado increíble. O bien son fuerzas armadas deficientes, deficientes, decadentes, que no valen para nada, o bien allí hay gato encerrado. ¿No les parece, mis estimados amigos? Ese es el criterio con el que abro el presente análisis, porque me parece inverosímil, increíble, casi imposible, que por más decadente y deficiente que sea, el ejército venezolano, que no lo es, por cierto, porque tienen un buen grado de preparación, pues no le hayan ocasionado bajas, pues, a las Fuerzas Armadas estadounidenses. No, no es muy creíble esta situación. Ahora tenemos entrevistas de algunos soldados cubanos que estuvieron ahí combatiendo y ellos afirman que sí se causaron víctimas entre los estadounidenses, solo que ellos han ido llevando sus muertos, eso es lo que dicen ellos. No existen pruebas, no sabemos, veamos qué va saliendo posteriormente, poco a poco, si sale a la luz algo, pero según las informaciones oficiales de los estadounidenses no ha habido ni un muerto, según ellos. Probablemente heridos habrán tenido numerosos, pero dicen que ni un muerto, ni uno. Impresionante. Según yo es no creíble, salvo que, como les digo, allí haya algo más. Pero bueno, aquí yo les presento la fachada de uno de mis videos que publiqué en septiembre y justamente ahí podemos ver las banderas de Estados Unidos y Venezuela, porque hice un análisis bastante profundo sobre las fricciones entre estos dos países, lo cual demuestra que ya venía friccionándose con vehemencia desde septiembre, desde agosto incluso, septiembre, bueno, ahí es cuando yo publiqué este video y les pongo ahí la imagen, ¿no? Así que imagínense, desde septiembre comenzó a aumentar el tono, poco a poco, y ya al llegado de diciembre pues estaba esa flota. Aquí tenemos las imágenes, miren esa foto que les he puesto con los barcos de guerra estadounidenses, hasta un portaaviones, ahí se ve todo. Una flota potentísima que estaba allí, acumulada. Y también vemos la cantidad de armamento de la cual Estados Unidos había concentrado en el área. Y pues nada, este es el primer análisis con el cual llegamos al ataque en sí, que ahora lo vamos a ver. Les tengo aquí los videos todo para que ustedes vean los ataques a Venezuela. Miremoslos juntos. Aquí tenemos a continuación los videos, mis queridos amigos. Mira, huevón, durísimo, chamo. Ya vas a ver un incendio, pero una vaina. Oye, ahí por algo está pasando. Mierda, carico. Ignacio,
Estaba en el aeropuerto, papá. ¿Para qué hacemos? ¿Para qué hacemos? Aquí, acá. ¿Quién se queda allá? Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, yo. Marico, llegamos a tiempo a la casa, yo. Marico, mira esa mierda. E inmediatamente después de los ataques estadounidenses sobre Venezuela, se notó un incrementarse bastante notable de movimiento en la embajada de Estados Unidos, con personal, con gente, con personas pues que venían, aviones que aterrizaban venidos de los Estados Unidos, algo bastante fuera de lo común, porque cuando un país es atacado por otro, no es que se brindan todas esas oportunidades para que aviones de dicho país agresor aterricen y cuerpos consulares y diplomáticos entren y salgan a voluntad y placer. Me parece bastante inverosímil, un poquito raro, si lo podemos llamar así, de tal manera que todas estas imágenes han acrecentado las sospechas de que algo extraño ha habido allí. Pero bueno, yo aquí se las presento y pueden ustedes observar los movimientos en la embajada de Estados Unidos en Caracas. Y ya días después del ataque y de que se tomó al presidente Maduro, han seguido paulatinamente y poco a poco saliendo pues informaciones nuevas, y es así que tenemos esta información que les tengo aquí para ustedes de que presuntamente Estados Unidos utilizó drones kamikazes tipo Lucas, similares a los geranios, para atacar objetivos en Venezuela el 3 de enero durante la operación para capturar a Maduro. En los videos publicados por residentes locales se escucha antes de los impactos el característico sonido de los motores, muy similar al de los drones Shahed 136 de Irán o Geranio 2 de Rusia. Geranio 2 porque en realidad ha ido evolucionando, el Geran 1, Geran 2, Geran 3, Geran 4, ahora tenemos el Geran 5. Sí, se habla del Geran 6 también. Bueno, ya haremos un video sobre Rusia posteriormente. Nos vamos a actualizar de lo que está pasando allá, que en el video anterior algo les hice ver, pero se está evolucionando notablemente. Este Geran ya están con motores a reacción, con una serie de situaciones, pero bueno, al menos los iniciales, sea los Shahed iraníes que el Geran ruso, tenían la hélice típica con el motorcito similar que recordaba a los Stuka alemanes de la Segunda Guerra Mundial cuando se lanzaban en picada. Bueno, de confirmarse esto, Venezuela habría sido el escenario del primer uso en combate de este nuevo tipo de drones kamikaze estadounidenses que apenas han comenzado a incorporarse en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y bueno, pues luego de estos lamentables hechos, el epílogo final de los mismos, como todos saben, es la captura y secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Pues es un secuestro, pues lo han dicho todos los principales comentadores y analistas del mundo, incluso quienes son partidarios de los Estados Unidos, no pueden no reconocerlo, que se trata de un secuestro, es una violación flagrante de todos los acuerdos firmados pues en las Naciones Unidas. Así que entonces, guste o no guste, pues, pero esto es lo que ha sucedido. Pues no podemos hablar ni siquiera de una captura,
porque no había, a ver, vamos a aclarar esto y analizar. A ver, puede ser que muchos estén haciendo fiesta por lo que ha sucedido, pero no podemos hablar de captura, porque no había un mandato de captura de nadie. Y siendo un presidente de un país, entonces, pues más aún goza de inmunidad total, porque esos son los acuerdos internacionales, inmunidad total. No es algo subjetivo que unos pueden interpretar lo que sí, otros pueden interpretar lo que no, o decir que, pues no, porque dicho país no reconocía esta presidencia. Igualdad, porque el mundo está plagado de dictadores e igual son reconocidos por las Naciones Unidas. A todos mis amigos venezolanos que me escuchan y de todas partes del mundo, les recuerdo que Nicolás Maduro habló en las Naciones Unidas y lo recibieron como mandatario de Venezuela y habló posteriormente a las últimas elecciones, que hayan sido o no fraudulentas, igual se presentó en las Naciones Unidas y no lo capturaron, nadie lo capturó, pues no existe orden de captura. Y si no fuese un presidente legítimamente aceptado, no lo hubiesen dejado hablar en las Naciones Unidas como mandatario representante de Venezuela. De tal manera que hayan unos 50 países que no lo aceptaban, debemos considerar que las Naciones Unidas no se compone de esos 50 países, sino de muchísimos más. De tal forma que sí fue un secuestro, fue una intromisión en un Estado soberano y se secuestró a el presidente de dicho Estado. No es captura porque él no era un criminal declarado en las Naciones Unidas y no había orden de captura. Por ejemplo, hay orden de captura contra Vladimir Putin y orden de captura contra Benjamín Netanyahu, que podemos discutirlas o no discutirlas, estas órdenes, pero esas órdenes hay, justas o no justas, pero contra Maduro no había. Entonces, y ni así hubiese. A ver, díganme, ¿quién se ha atrevido a meterse en Rusia para ir a tratar de capturarlo a Vladimir Putin? ¿O quién se ha atrevido a ir a meterse en Israel a tratar de capturarlo a Benjamín Netanyahu? No hay, pues no existe. Entonces, ni así que haya la orden. No se puede violar los confines patrios de un país soberano. Son estatutos firmados en las Naciones Unidas y respetados. Por lo tanto, es un secuestro, mis queridos amigos. Pero bien, ese es el desenlace de lo que ha sucedido. Y ustedes están viendo allí las imágenes que yo les estoy proporcionando. Inicié con la foto más famosa de todas. Pues por esa es la foto que todo el mundo giró y giró y giró por todos lados. Y más que nada se hizo famoso esa foto porque fue Donald Trump el que la posteó en sus cuentas privadas de él. Esa es la razón, porque hay muchas otras fotos más. Miren, observen las que les estoy mostrando aquí. Hay más imágenes. Lo hemos visto aquí en las fotos, se los he indicado, en diversos atuendos, con sandalias. Lo vimos aquí en una foto con un buzo azul, celeste, otro buzo deportivo, etcétera. Hay muchas fotos. Y luego seguimos adelante con Nicolás Maduro ya en Nueva York, porque él fue primeramente apresado allí y rápidamente sacado de Venezuela, inmediatamente llevado a uno de los buques de guerra, me parece que fue, de Estados Unidos, y posteriormente de allí fue llevado a tierra firme, y de tierra firme nuevamente tuvo otro traslado, y así, o sea, no ha sido un solo traslado, ha sido varios traslados, y esa es la razón por la cual se lo ve con diversos atuendos. Es porque ha sido varias veces trasladado de diversos sitios. Entonces, es así como llegamos a Nueva York, donde él iba a ser procesado, en teoría, pues por un tribunal aplicado ahí. Yo no lo sé, pues, cómo, qué legalidad haya de esto, pero eso es lo que ha sucedido, mis queridos amigos, eso es. Entonces, pues ya estando en Nueva York vemos los videos de su traslado. Aquí les he hecho ver cómo baja del helicóptero y pues ya poco a poco lo van trasladando hasta que va a presentarse en el tribunal. Y por un instante yo deseo
hacer silencio para que podamos ver estos videos que les tengo aquí. Estas imágenes combinadas con las fotografías, pero pues de el traslado en Nueva York de Nicolás Maduro. Bueno, como les digo, tiene atuendos distintos porque pues son varios los traslados de diversos sitios. Miremos estos videitos que les tengo aquí a continuación. Landed that helicopter on the soccer field. Now there is that helipad on the West Side Highway side that they use the 32nd Street. There's some also downtown. So it looks like now they decided to use the one, use the soccer field as a landing pad for those helicopters. This is a huge security operation as well because, as you know, he's a part of those narco terrorists, TDA, and as well. And so they're on high security alert because they have their own resources, their own drones as well. So they have, you got to read the 25-page indictment. They have an airtight case on this guy. I'm not saying there's not going to be moments that things are going to be tossed out and they might be lengthy, and it's going to be costly. But they've got him dead to rights through 3 administrations. And you know, that's why the bounty was on his head. And most people, prior to President Trump grabbing him, everyone was agreement he had to go. This is unbelievable. This is in Brooklyn, New York, where he is in jail, and they're putting him on this chopper. They're going to take him into Lower Manhattan. The federal district court is in Chinatown, and they'll transport him there. They're doing this because there's a lot of traffic in New York, A, and B, I think for security reasons. They want to make sure he gets to the courthouse and that he's safe. This is going to be a typical briefing today. He and his wife will appear there together. They'll both enter their pleas. They're expected to be non-guilty. Then bail will be addressed and the next court date will be set. There will not be cameras in the courtroom. And this is the first step of years-long prosecution because they're going to take probably another year to seat a jury to weigh in on all the evidence they have against him. But Donald Trump said the judge is a respectable judge. And he said, we'll most certainly order them to be held without bond. They say that he will ask prosecutors and the defense attorneys how much time they will need to prepare. Slowly, deliberately, their hands look from here as if they are handcuffed. The way his legs are moving, it would appear to be that his legs, his or her legs, are chained also. Y fue exhibido, literalmente exhibido como un trofeo de guerra por las calles de Nueva York. Que esto me hizo a mí recordar a capítulos varios de la historia de la humanidad en los cuales se hacía eso. Por ejemplo, en la antigua Roma había esa costumbre de a los prisioneros más importantes capturados, traerlos y hacerlos desfilar por los foros imperiales y pues recibían las tropas y las legiones la ovación, recibían, ¿no? Y se traía allí como trofeo todo lo secuestrado y a los jefes encadenados para que el pueblo romano pueda ver el poderío de Roma y cómo sometía a sus enemigos. Hay una cárcel en Roma que hasta ahora se conserva, que es la cárcel más antigua de Europa, cárcel que data de no del imperio, sino de la República Romana, que se llama la cárcel Mamertina. Bueno, famosa porque allí estuvieron los apóstoles Pedro y Pablo, pero aparte de ellos, los enemigos del imperio después y primero de la República. Por ejemplo, Vercingetorix, el gran jefe galo, al cual derrotó después de muy duras batallas Julio César, y lo obligó prácticamente a rendirse. Al final, Vercingetorix se rindió, fue capturado vivo, pero lo trajo a Roma y lo hizo desfilar por allí, por los foros. Posteriormente fue encerrado en esa cárcel mamertina, pero pues primero era la ignominia que le hicieron pasar a Vercingetorix. Y como él, tantos otros. Ese era el destino que le esperaba y que querían hacerle pasar a Cleopatra. Luego pues de que falleció Julio César y luego de que también pereció
Marco Antonio. Octaviano no tenía ninguna intención de piedad y misericordia con Cleopatra, y ella lo sabía, por eso se suicidó. De no haberse suicidado, lo hubieran traído también, encadenada, a desfilar allí por los foros. De tal manera, pues, de que, nada, me recuerda a estos capítulos muy antiguos de la historia. Los soviéticos hicieron desfilar a los prisioneros de guerra capturados. Pero claro, pues eso era antes de que se creen las Naciones Unidas, antes de que se firmen todos los tratados internacionales. Y de todas maneras, pues fue una guerra atroz, la Segunda Guerra Mundial, tremenda. Y ese desfile no se puede paragonar con esto porque no se trataba de los líderes de un país derrotado. Eran oficiales y tropa que hicieron los soviéticos desfilar por la Plaza Roja, ¿verdad? Pero no se ha vuelto a ver una cosa de estas y por eso es muy significativo. Les he contado este capítulo histórico para que vean pues que así ha sido como han exhibido su trofeo de guerra, al puro estilo romano. Y dado que estamos haciendo una retrospección cronológica de los hechos, aquí les tengo un titular que les voy a leer del día 4 de enero, previamente a la audiencia de Nicolás Maduro, que sería el día sucesivo, el día 5. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparecerá ante el Tribunal Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York el 5 de enero al mediodía, hora local 5 de la tarde, informó el diario New York Times. El medio indicó que la presencia de la esposa del líder venezolano Cilia Flores de Maduro en un tribunal ubicado en Manhattan está programada para el mismo tiempo. Se espera que durante la audiencia se lean los cargos. El caso será dirigido por el juez Alvin Hellerstein. Según documentos judiciales, Maduro está acusado de conspiración con fines de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y artefactos explosivos y conspiración para poseer armas y artefactos explosivos contra Estados Unidos. Y ya pues, llegado al día siguiente, el día 5 de enero, en el Tribunal de Nueva York, Maduro se declaró inocente y prisionero de guerra. Aquí les muestro algunas imágenes, una caricatura como se suele hacer muchas veces en estos casos en la prensa. Y nada, pues esa es la situación. Maduro lo ha dicho, soy un prisionero de guerra. Y mientras tanto, mis queridos amigos, continúan los aviones aterrizando en Venezuela desde los Estados Unidos, llevando funcionarios, llevando comitivas, delegaciones, diplomáticos y demás. Entonces, todo esto de aquí, pues, estos contactos políticos y diplomáticos, lo que hacen es desatar los juegos de poder detrás del telón, los típicos juegos de poder que se están tejiendo, y no hacen más que también aumentar las sospechas de conjura y de traición. Y así nos vamos aproximando a la fecha actual, luego de los eventos, del ataque, de la toma de Maduro, de lo que él declaró en el Tribunal de Nueva York, que pasó el día 5 de enero, llegamos al día 11 de enero. Y tenemos que la vicepresidenta de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció hablando ante la Cámara de Representantes de su país, el Parlamento de su país, de Venezuela, y al público en general, a los ciudadanos. Confirmó también pues que ha tenido llamadas telefónicas con Donald Trump para coordinar, para abordar, entre comillas, agenda de trabajo entre los dos países. Y bueno, aquí yo les dejo el discurso de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Entiendan lo que quiero decir. Sabemos que son muy poderosos.
Sabemos, embajador Lanjú y Sergei, sabemos que son una potencia nuclear letal y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica. Ya basta de clases políticas que usurpan lo que es ser político para ir a entregarse a las órdenes de Washington. Y contemporáneamente, por otro lado, y en otro lugar, se encontraba María Corina Machado, quien había recibido, ustedes recordarán, el Premio Nobel de la Paz, la venezolana, y se encontraba haciendo una visita oficial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al cual le llevó un obsequio, su medalla, la medalla que había recibido el Premio Nobel. Podemos ver las imágenes, incluso aquí les presento con un video en el que le hace la entrega, le ha hecho embarcar bien bonito, con un agradecimiento, con una dedicatoria muy especial, lo cual recibió con agrado Donald Trump, ya que es sabido de que él ambicionaba este premio que no lo recibió. Entonces ella se sentía en esta incomodidad de haberlo ella recibido, de tal manera que es bastante comprensible que quería agraciarse con él haciéndole este obsequio, pero que no le funcionó, porque ya vamos a ver que si bien podríamos intuir que ella quería el apoyo de Donald Trump para constituir un nuevo gobierno en Venezuela, no parece que eso estaba en los proyectos del gobierno estadounidense ni en la mente de Donald Trump, porque claramente lo dijo que no, que ella no sería la persona elegida. De todas maneras, aquí tenemos la noticia, ella le entregó esto y posteriormente Donald Trump también lo hizo público en sus redes diciendo que ha tenido el gusto de recibir este regalo, que ella es una mujer maravillosa, bueno, etcétera, etcétera, mas no pasó de allí. Aunque sí, muchos comentan que ha sido algo bastante bochornoso de parte de la señora María Corina Machado regalarse así, tan fácilmente. Y con un premio de esta categoría, más que nada, si ella lo entrega, si lo regala, que claramente lo ha dicho Oslo, los que entregan este premio, de que eso no se puede transferir, que quien lo recibe puede hacer lo que guste, o sea, botarlo incluso a la basura si quiere, pero no transferirlo. Sí, hay casos históricos en los que han sucedido algunos eventos. Yo recuerdo históricamente por ejemplo, los Beatles, que recibieron un galardón muy especial de la reina de su país, de Reino Unido, y pues John Lennon devolvió esto porque era una protesta por las guerras que estaban habiendo en esos momentos y que el Reino Unido estaba apoyando estas guerras. Las fuerzas, las tropas inglesas estaban participando, pues, y John Lennon, en una señal de protesta, devolvió ese galardón. Son otros tiempos, son otras guerras, son otros combates, otras luchas. Esta es diferente y no sé si la podríamos paragonar a esto que hizo John Lennon, pero bueno, ella no está devolviendo el galardón, no lo devolvió, pero lo está regalando, lo está cediendo. Y muchos están hablando que ha sido muy bochornoso esto de parte de Corina Machado, en tanto que ni siquiera le funcionó, porque ya veremos que Donald Trump no le dio lo que ella quería. Y aquí les pongo a continuación un pequeño fragmento de una entrevista que le hicieron a María Corina Machado en Estados Unidos en Fox News, porque me ha parecido bastante interesante este intercambio entre la periodista y ella, justamente que le hace hincapié sobre el asunto del premio Nobel. Es muy expresivo el rostro de María Corina Machado, llena de felicidad y de alegría, y le responde a la periodista, a la cual le ha preguntado, no obstante que el comité del premio haya dicho que no puede transferirse ese premio Nobel a nadie, usted lo ha hecho. ¿Por qué?, le pregunta la periodista. Y aquí, iluminado su rostro de alegría, le dice y le responde María Corina Machado, porque él se lo merece. Ha sido un momento emocionante, dice ella. Lo ha hecho en nombre del pueblo venezolano. Esto es el video. Pero claro, lógicamente, muchos están comentando esto que ella ha dicho. Sí, en nombre del premio, el pueblo venezolano al cual él ha bombardeado porque invadió el país de ella, entró violando el territorio nacional, la soberanía, y sin embargo ella dice que se lo merece. ¿No?
Bueno, entonces algunos comentan si ella es capaz de regalarse así, de esa manera tan desvergonzada, así dicen algunos, imagínense qué haría si estuviese allí ella, al comando de su país. Entonces, para muestra un botón, dicen algunos. En todo caso, pues, como no parece que tiene toda la el unánime apoyo, pues seguramente le han aconsejado ya a Donald Trump que no es el candidato más idóneo para galvanizar a todos los venezolanos. Pero bueno, esto es una parte nada más, una opinión bastante subjetiva que muchos analistas están haciendo, y Donald Trump, por cierto, también. Y para culminar este tema relacionado con María Corina Machado, Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, que están relacionados todos tres con Venezuela y esta situación, pues quiero cerrar con algo simpático que me ha parecido de Donald Trump que quería compartirles aquí. Les voy a poner un pequeño fragmento de él en alguno de los discursos que hizo, rueda de prensa. Él muy feliz, por cierto, porque esto ha sido un triunfo excepcional para él. Está henchido de júbilo, desbordante. Así que, bueno, él hace sus bromas, hace sus pequeñas payasadas, y no es inteligencia artificial, verán. Eso es verdad, realmente. I want to really, yeah. But she gets it, and drops the thing. Y después de ese momento jocoso, divertido, pasamos a algo serio. ¿Cuál es la liberación de presos políticos en Venezuela? Y es Donald Trump personalmente que nos lo dice en sus publicaciones que hace. Venezuela ha comenzado el proceso de liberación de presos políticos y Estados Unidos está agradecido por ello, declaró Donald Trump. Ustedes sabrán, hay países que han apoyado y hay países que no han apoyado lo que Estados Unidos ha hecho militarmente en Venezuela. Otros discretamente se han mantenido en silencio, no han ni apoyado ni condenado, simplemente no se han querido manifestar, pero creo que la mayor parte ha condenado. No obstante ello, hay siempre algunos que le han apoyado a Estados Unidos abiertamente y han elogiado incluso lo que él ha hecho. Algunos gobiernos han apoyado la acción, por ejemplo, en América está Argentina con su presidente Milei, que directamente han ellos apoyado lo que ha hecho Estados Unidos. Acá en Europa, en cambio, le cito a Italia, que ha apoyado el gobierno de Italia de la Giorgia Meloni, apoyó plenamente y pues ya está recibiendo su pequeño regalito de recompensa. ¿Cuál es? La liberación de algunos italianos que estaban arrestados allí en Venezuela, que aquí los ven ustedes, este joven, Alberto Trentini, y el señor Mario Burló. Están irreconocibles, por cierto, se los digo. Cómo cambian las personas después de confinamientos, de prisionía, de sufrimientos, pues cambian bastante, porque yo no los hubiera reconocido, sinceramente. A este muchacho, ¿cómo está? Pues irreconocible, ¿verdad? Pero bueno, ahí tienen ese pequeño videíto donde se los ve ya sentados en la Embajada de Italia en Caracas. Luego de ahí, un avión enviado desde acá de Roma, pues los recogió. Y a continuación, un fragmento pequeñito les tengo de una entrevista que le hicieron a uno de ellos, a Mario Burló, en un canal de televisión aquí en Italia. Entonces yo personalmente he hecho la traducción y les he puesto aquí en subtítulo en español. Che cos'è per lei la libertà? La libertà è l'amore di aver incontrato i miei figli, gli amici, essere ritornato nella mia splendida Italia. Senta, lei ha parlato di condizioni orribili nei suoi 423 giorni di carcere. Quali sono i più brutti? Quali sono stati i più brutti? Le condizioni peggiori sono quelle psicologiche, dove non potevi telefonare, vedere, sentire i propri cari, per cui l'ansia che i miei figli potevano pensare che ero morto. E dopodiché nessuna possibilità di comunicare. Nessuna possibilità di comunicare né con qualsiasi tipo di avvocato, anche venezuelano, né con i propri figli. Per quanto tempo? Ho comunicato con mia figlia la prima volta dopo 11 mesi e mezzo.
Quindi per 11 mesi e mezzo suo figlio non ha saputo niente. Per mesi pensavano che ero morto, i miei figli. Senta, gli scarafaggi, lei e il suo compagno di cella, per qualche mese è stato anche Trentini. È stato per qualche mese Trentini, come li proteggevate gli scarafaggi? Le ammazzavamo con le ciabatte, non c'avevamo null'altro. Senta, mi pare di aver capito che voi avevate delle celle, 2 persone, con 2 letti a castello. Sì. Ma erano di cemento, quindi io non avevo capito questo. Ma quindi il letto superiore, che è crollato spesso, crollava addosso a quello del piano di sotto. Addosso a quello del piano di sotto si stava non dormendo. sapete quante persone sono morte in questo modo? Lì non si sa assolutamente nulla. Otro liberado de ciudadanía italiana fue el ítalo-venezolano Biagio Pilieri, y de él tengo información bastante directa, si podemos llamarlo así, visto que casualmente conozco a algunas personas que son parientes de él, soy amigo de algunos de ellos y me han comentado de Biagio Pilieri. Él ya vive pues allá en Venezuela, pero tiene su familia también, sus primos en 3º o 4º grado que están acá en Sicilia, y son de Sicilia, de la parte de Comiso, y sus padres emigraron en el 1953. Así que, pues bueno, una buena noticia que ha sido liberado junto con el venezolano Enrique Márquez. Y las autoridades de Venezuela han manifestado que ya han liberado a más de 100 personas. Todavía no hay la confirmación total, pero pues en los próximos días lo sabremos y siempre es una buena noticia. Ya terminó todo. Tu libertad, Biagio Pilieri y Enrique Márquez. Está Enrique con su esposa. Ya estamos aquí contigo, hermano, y yo aquí, hermano. Bienvenido, hermano. Disculpa, no te vi. Bienvenido. Qué bello eres tú, cómo me has acompañado. Qué bello eres tú. Sí, vale. Y ahora sí, hemos llegado a aquel momento que les había prometido, que les avisé al inicio del video. Les he preparado esto que es muy muy especial, mis queridos amigos, y que pienso sinceramente que les va a gustar y que les va a ayudar también en el discernimiento, ya que pues más allá del análisis que pueda hacer yo, creo que ustedes mismos pueden analizar, y esto que les diré a continuación les servirá de bastante. Les voy a hablar del principio del mal menor, en latín, minima de malis eligenda. ¿Y de qué se trata esto del mal menor? Esta frase hace referencia al principio del mal menor, una máxima ética y pragmática que sugiere que cuando una persona se enfrenta a 2 opciones negativas e inevitables, la decisión moralmente correcta es elegir la que cause el menor daño posible. No hay un único creador, sino que el principio del mal menor es una doctrina ética con raíces profundas en la filosofía clásica griega, Platón, Aristóteles y los estoicos. De allí es que nace esta filosofía, este principio del mal menor, muy antiguas raíces.
precedentes incluso Aristóteles. La máxima es, pues, de una tradición incluso jurídica antigua, y esta tradición fue bastante visible desde el período de Cicerón, Cicerone, en adelante, popularizada con la siguiente máxima: duobus malis minor est semper eligendum. Entre dos males siempre se debe elegir el menor. Esto lo decía Cicerón. Este concepto permite elegir la opción menos dañina cuando no hay una solución ideal. Aquí algunos puntos claves sobre este concepto. Origen. Tiene raíces en la filosofía, como les había manifestado, clásica. Siempre Aristóteles, el gran Aristóteles, y habíamos dicho antes ya del mismo Platón, y después de ellos incluso con los estoicos. Bueno, el estoicismo tiene raíces precedentes, solamente que después toma nuevo impulso en Roma. Debemos recordar que Roma conquistó a la final Grecia, y pues ellos absorbieron tanto de lo que sabían los romanos de los griegos. De hecho, los admiraban mucho, y el estoicismo griego fue el que predominó en Roma. De hecho, Cicerone o Cicerón, él pues era estoico, claro. Tomaron un gran ímpetu en la antigua Roma, pues, estos criterios. Algunos pensadores antiguos importantes que pregonaron esta máxima se los puedo citar, por ejemplo, luego de Aristóteles, obviamente, Santo Tomás de Aquino, que es uno de los pilares de la Iglesia Católica, un gran teólogo católico. Kempis, ellos en el medioevo, y luego el mismo Maquiavelo también, en pleno Renacimiento, utilizaron bastante estos conceptos, estas máximas. Y pues, como les dije, Cicerón, pues, que era un abogado también, entre muchas cosas que él escribió y promulgaba, esta es una de sus fórmulas preferidas. El célebre principio o criterio moral formulado por Cicerón de la mínima de malis eligenda, que entre dos males siempre se debe elegir el menor, significa que se puede hacer cualquier cosa con tal de que sea para evitar un mal mayor. La cuestión del mal menor en política parte de una expresión problemática, porque parecería o pareciera que en determinadas circunstancias es legítimo cometer un mal moral menor para evitar otro mayor. Y esto no es verdad. Hay acciones que nunca pueden realizarse, porque son malas en sí mismas. Así sea que uno piense que se puede aplicar esta fórmula, porque el uno es peor que el otro, igual son malos ambos. Casos más contemporáneos y recientes que yo les puedo traer porque los he encontrado en mis lecturas años atrás, por ejemplo, de Winston Churchill. Winston Churchill es un ejemplo central en este debate ético y político del principio del mal menor, especialmente por sus decisiones en la Segunda Guerra Mundial, donde a menudo se vio forzado a elegir entre alternativas terribles, justificando acciones duras como la alianza con Stalin o el bombardeo de ciudades como necesarias para evitar el colapso total ante Hitler, mostrando una aplicación pragmática donde el objetivo era el mal menor frente a un enemigo existencial, aunque estas decisiones generan controversia moral. Recuerdo haber leído una famosa expresión de Churchill en la que él afirmaba que si para derrotar a Hitler y a los nazis debía hacer un pacto con el diablo, pues él estaría dispuesto a descender al mismísimo infierno a darle la mano al diablo. Y esto lo dijo de frente a las críticas que se desataron porque él condescendió a pactar como aliado con la Unión Soviética y sonreírle, coquetearle y darle la mano a Stalin. Allí tienen el claro ejemplo: bajar al infierno y darle la mano al mismo diablo. Estas son palabras de Winston Churchill en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Creo que cuando se refería al diablo se refería a Stalin, ¿no? Pienso, y a la Unión Soviética. Esto mismo lo podemos sin lugar a dudas poner en práctica con los Estados Unidos, cuando tomaron la decisión de lanzar 2 bombas nucleares sobre el Japón, considerando que era el mal menor, pues habría detenido de una vez por todas la guerra e impedido que miles más de estadounidenses perecieran. En este caso estaban viendo, pero
amigos estimados, el mal menor sí, pero según la conveniencia individual para su pueblo, mas no según la conveniencia del Japón y de su población. Y bueno, de ser así, el concepto sería válido aplicable para cualquiera de las tantas hordas bárbaras de la antigüedad que atacaban, masacraban, saqueaban y destruían sin piedad en aras de lo que a ellos les convenía, citando por ejemplo a los hunos, los mongoles, los de Gengis Khan, los otomanos, los vikingos, los incas incluso en Sudamérica, los conquistadores europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en fin, en el caso específico del Venezuela que estamos ahora tratando, ¿sería aplicable esta máxima conceptual del mal menor? Entre el régimen socialista de Nicolás Maduro y el evidente imperialismo estadounidense, y algún tipo de gobierno marioneta, títere de un régimen instaurado, o hipotéticamente, por ejemplo, la China, la Rusia, etcétera, que fuese, ¿cuál es el, entre comillas, el bien y cuál es el mal? Y si ninguno es el bien, entonces ¿cuál sería el mal menor? Actualmente el ejemplo que les puse de China y Rusia no existe, pues ellos no están allí predominando en Venezuela, era solo una hipótesis nada más. Pues lo que allí hay hoy en día, creo que es demasiado evidente para todos, es solo el régimen de Nicolás Maduro y el neocolonialismo imperialista estadounidense que se bifurca ya allí a las puertas, o ya adentro seguramente, actualmente capitaneado por Donald Trump, que claramente lo que le interesa es el control de las riquezas de Venezuela y no otra cosa más. ¿Cuál es el menos malo, o como se suele decir, el menos peor? ¿Qué dicen ustedes? Yo les dejo esto para su reflexión, amigos. Pero a continuación, y antes de cerrar, también les dejo aquí un segundo punto reflexivo para que lo usen en su razonamiento crítico, el cual se los voy a ilustrar con una simple pero bella fábula que me vino repentinamente a la mente, la cual creo que les gustará. Hace muchísimo tiempo atrás la aprendí, la leí, y la recuerdo. Pienso que algunos de ustedes también habrán oído hablar. Se llama la fábula del pajarillo y la boñiga. Boñiga, que es una palabra poco utilizada, significa excremento de vaca. Eso significa la boñiga. En el frío invierno, se los narro. ¿En qué se trata esta fábula? La historia. En el frío invierno, un pajarito o pajarillo se cayó del nido y como no sabía volar, se dedicó a piar buscando ayuda o llamando a los suyos. Una vaca, que por el campo se hallaba, escuchó un lastimero pío, 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 pío. La vaca, pensando que el pajarito tenía frío y que estaba demasiado a la vista de otros animales peligrosos, defecó encima del pajarito para ocultarlo y brindarle calor. El pajarito, envuelto en la boñiga, o sea, en el excremento de la vaca, ya calientito, siguió piando para llamar a sus padres. Pío, 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 pío. Previamente a esto, él sintió desesperación cuando vio que le caía encima todo eso que la vaca le lanzó. Sintió desesperación. Solamente que luego, cuando se dio cuenta que le estaba calentando y lo estaba reconfortando, se sintió bien y se quedó allí tranquilo. En eso, un gato, al escucharle, acudió rápidamente, escarbó entre la caca, entre el excremento de la vaca, cogió al pajarito entre sus dientes, lo llevó al río, lo lavó y cuando estuvo limpio, ¿qué pasó? Bueno, que el pajarito lo veía al gato con ternura, lo veía sorprendido, hasta agradecido, pensando que encontró un amigo bueno, que le estaba ayudando. Decía, sí, me estaba bien yo ahí dentro de ese excremento, pero en tanto tenía que salir tarde o temprano y me iba a hacer muy, muy difícil salir de ahí, desprenderme de allí, y este gentil gato me está ayudando a salir. Pero el gato, una vez que terminó de limpiarlo y de lavarlo, al improviso se lo zampó de un bocado y se lo comió. La fábula tiene una triple moraleja. Y disculpen lo escatológico, pero bueno, se los diré. Primera, no todos los que te mandan a la mierda son tus enemigos. Segundo, no todos los que te sacan de la mierda
y dicen ayudarte son tus amigos. Y tercero, y más importante, mientras estés cubierto de mierda, no digas ni pío. Esta fábula o chiste se pone en boca de Jacques Beauregard, entre paréntesis Henry Fonda, en un filme spaghetti western italiano. Mi nombre es ninguno. Ahí les pongo unas imágenes del filme, no del filme, sino bueno, de los afiches que se suele poner en los cines, pues, ¿no? Para que vean, seguramente, sí, muchos se acordarán, cuando advierten a este joven impetuoso que el actor es Terence Hill. Muchos lo recordarán, yo pienso que sí. Es un filme de los buenos de Sergio Leone. ¿Cuántos de ustedes no habrán visto esos filmes de Sergio Leone? Pues bueno, es uno. Y allí en ese filme ustedes escucharán que el actor pronuncia esa frase. Las personas que te ensucian no siempre intentan hacerte daño y las personas que te sacan de un aprieto no siempre intentan ayudarte. Pero claro, lo dice de modo bastante vulgar, pero en realidad es eso el punto, ¿no? Y yo tengo una idea también de haberlo oído de boca de Sylvester Stallone en uno de sus más famosos filmes, probablemente de los años 80, pienso, 90. No recuerdo bien si fue Rocky o Rambo, que pronunciaba exactamente la misma frase, la misma cosa. Repitámosla. Primero, no todos los que te mandan a la mierda o que te lanzan mierda son tus enemigos. Pido perdón por la palabra, pero es bien textual. Si puedo le pongo un bip, si no, bueno, anticipadamente me excuso. Pero bueno, no todos los que te mandan a la mierda, los que te lanzan mierda son tus enemigos. No todos los que te sacan de la mierda y dicen ayudarte son tus amigos y lo hacen porque quieren el bien para ti. No. Muchos te sacan de allí por otras razones. Y tercero y más importante, mientras estés mal, mientras estés allí hecho pedazos, mejor no digas nada porque no te conviene. Díganme, ¿eso no es así? ¿Están de acuerdo? Allí les dejo estas reflexiones entonces, mis estimados amigos, con las imágenes que les he puesto para ilustrarles y sea el principio del mal menor, que sea esta fábula última que les he narrado, sin querer extenderme más con mi análisis, más bien dejando que ustedes mismos saquen sus propias personales conclusiones. Y ahora, para finalizar, tratando de corregir un poco, quizás en una utópica conclusión que quisiéramos nosotros que fuese bella, porque a veces lo que quisiéramos que fuese no es, pero ojalá la historia la pudiéramos nosotros elegir y hacer de otro modo, con un final diferente. Así que pues les pongo aquí esta misma imagen que precedentemente les puse del gato con el pajarito, pero con un final feliz, que siempre de todas maneras es bello soñar, que no cuesta nada. Esperemos que así fuese. El pajarito a continuación con el gato. Disfrútenlo, amigos queridos. ¿Qué les parece? ¿Les ha gustado? Muy bonito, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy nos hemos alargado un poquito, pero es debido a que yo he deseado ponerles este material al último, como les había dicho al inicio, es el principio del mal menor y esta fábula, pero considero que es muy bueno para contextualizar mejor.
y me siento de verdad muy satisfecho, muy contento de haber podido brindarles todo este material que he preparado hoy para ustedes. Les agradezco a quienes se han quedado hasta el final y me despido con un gran abrazo, un saludo cordial para todos y hasta la próxima.